Nuestra prédica el día de hoy lleva por nombre Puertas abiertas, puertas cerradas. La expresión de abrir y cerrar una puerta la usamos con regularidad cuando hacemos referencia o mención a algo que nos salió bien o que tuvimos la oportunidad de resolver y salir de una situación porque alguien o algo lo facilitó. Entonces decimos, se nos abrieron las puertas, o fulanito de tal nos abrió la puerta. O bien, todo lo contrario, cuando nos referimos a que no hubo oportunidad de resolver por una situación porque no hubo las condiciones necesarias para hacerlo, o bien porque algo o alguien no lo facilitó. Entonces decimos, nos cerraron las puertas. Es una expresión muy común del mundo el referirnos a cuando las cosas se nos dan, que se nos abrió la puerta, y si no se nos dan esas cosas, que la puerta nos fue cerrada. Por ejemplo, decimos que nos abrieron las puertas cuando fuimos a realizar un trámite, por ejemplo, a sacar la licencia de conducir, y una persona nos dio todas las facilidades para realizarlo. Y por otro lado decimos que se nos cerraron las puertas si cuando fuimos a hacer ese trámite de la licencia de conducir, la persona que nos atendió no mostró voluntad, al contrario, cerrazón, no mostró disposición para llevar a cabo este trámite con éxito. Entonces decimos que nos cerró las puertas. Pero esto lo vemos como una experiencia cotidiana en este mundo caído. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que todas las cosas de este mundo han sido sujetadas a Jesús porque el Padre le dio esta autoridad. Veamos qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El único, hermanos, que tiene el poder de abrir y cerrar una puerta es Dios, porque Dios creó el mundo. En el libro de Apocalipsis 3, versículo del 7 al 13, el apóstol Juan nos habla acerca de esta cualidad de Jesús y también de su promesa a la iglesia fiel de Filadelfia. Veamos que nos dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 3:7. Si me acompañan a leerlo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, Jesús es el único que tiene el poder para abrir y cerrar una puerta. En esta carta dirigida al líder, la palabra dice al ángel, refiriéndose al líder de esta iglesia de Filadelfia,
se refiere a la persona que era responsable, a la persona que era la que tenía el liderazgo sobre esta iglesia en la ciudad de Filadelfia. Este escrito lo envía el Señor Jesucristo mediante el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia, en el cual se nos muestra o podemos observar algunos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es que refiere a el santo. La palabra santo significa apartado para servir a Dios, para servir al Señor. Jesús, hermanos, es el único santo que ha existido. Es el único santo que ha existido jamás. Él es Dios, pero hombre también fue. Y aún en su condición humana nunca pecó. Nosotros estamos llamados a la santidad, pero mientras estemos en este mundo no seremos 100% santos. Solamente santo es Jesús. La santidad es algo que produce Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, haciéndonos cada vez más a la imagen de Cristo en nuestra vida. Otro atributo que podemos ver en Apocalipsis 3:7 es que se refiere a el verdadero. Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Todo lo demás es idolatría. Para este mundo, para el mundo, la verdad es relativa. Existe tu verdad, la verdad de él, la mía, la del otro, la de aquel, la del que está más allá, etc. La verdad en el mundo terrenal es relativa. Por lo tanto, hermanos, desde esta perspectiva del mundo, no existe una verdad absoluta, porque pues cada persona tiene su verdad. Sin embargo, esta idea del mundo no es cierta. No es cierta esta verdad. Veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados hermanos, Jesús no dijo: entre todos estos caminos, yo soy un camino. Él no dijo: entre todas las verdades de ustedes y la mía, yo soy una verdad. Y tampoco dijo: de todas las formas de vida, la vida mía es una opción. Jesús, hermanos, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad y Jesús es la única vida eterna. Solo por medio de Jesucristo encontraremos el verdadero camino que nos llevará de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. También dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 3:7:
yo soy el que abre y cierra la puerta. Hermanos, Jesús es el único que tiene poder absoluto para abrir y cerrar una puerta tanto en la tierra como en el cielo. El apóstol Juan nos dice además que la puerta que abre nuestro Señor Jesucristo, nadie la puede cerrar. No hay poder, no hay quien. Y también dice que la puerta que nuestro Señor Jesucristo cierra, nadie la puede abrir. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Cristo hace posible lo imposible. Aunque terrenalmente parezca imposible que una puerta se nos abra, que una oportunidad o una opción nos sea dada en un ambiente extremo de negativismo, de contrariedad, que parezca que realmente es imposible, si es la voluntad de Dios, Él la abrirá y dará esa oportunidad. Y si no es su voluntad, aunque llueva, tiemble o relampaguee, hermanos, Él la cerrará. La palabra de Dios continúa en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En su soberanía y en su poder, Jesús conoce nuestras obras y también conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe con qué intención llevamos a cabo nuestras acciones. Podemos aparentar para hacer creer a los demás o incluso hacernos creer a nosotros mismos que somos buenos. Pero a Jesús no le podemos engañar, hermanos, porque Él conoce y ve las intenciones de nuestros corazones. Dios nos habla hoy, amados hermanos, a su iglesia fiel. Nosotros somos su iglesia fiel, como la iglesia de Filadelfia en aquel tiempo, y nos dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, el Señor ha abierto delante de nosotros una puerta que nadie puede cerrar. A pesar de nuestras debilidades, hemos sido hallados fieles por su gracia. Dice Apocalipsis 8, a pesar de que has sido débil. Hermanos, solo en nuestra debilidad como individuos es que podemos ser fuertes en Cristo. Solo negándonos a nosotros mismos es que podemos seguir y agradar a Dios, y en esa debilidad Cristo nos abre las puertas. Es imposible ser personas terrenalmente fuertes en la carne,
y al mismo tiempo ser fuertes en el espíritu, porque ambos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Jesús nos ha abierto delante de nosotros una puerta. Dice el libro de Apocalipsis 3, 8, por dos razones. Por estas dos razones. La primera, porque hemos obedecido su palabra, porque somos salvos. Y la segunda, porque no hemos negado su nombre, por la fe que nos ha sido concedida por su gracia. Y en consecuencia nos da dos promesas y una advertencia. Vayamos a Apocalipsis 3, continuemos con el verso 9 al 11. Dice: he aquí, primera promesa, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Segunda, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la advertencia: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Uno nos entrega a nuestros enemigos. No debemos de temer, hermanos. Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos entregará a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los incrédulos, los que contienden contra nosotros. Y los entregará y hará que se arrodillen para que sean testigos en público de que Dios nos ama. El Señor se mostrará a los incrédulos y nos reconocerá en público que somos de Él. La segunda promesa nos dice que nos guardará. Nos guardará, dice, de la hora de la prueba. El Señor probará la fe de todas las personas del mundo en Él. Mandará una gran prueba. Él nos librará de ella, amados hermanos. Y la advertencia es que Él viene pronto. Dice: retén, conserva, mantén, ocúpate, cuida tu corona, para que nadie te la arrebate. Hermanos, el Señor nos exhorta a estar atentos, a estar vigilantes, para que el día de su regreso
no estemos distraídos, no nos halle desprevenidos y que alguien arrebate nuestra corona, nuestras bendiciones. En Mateo 27:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la parábola de las 10 vírgenes, que estas vírgenes esperaban al novio, esa parábola de esperar al novio es esperar a Jesús. La iglesia, su iglesia, esperar a Jesús. Y en esta parábola tenemos 10 vírgenes, 10 que eran prudentes, 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes, insensatas. Las prudentes previeron y llevaron el aceite suficiente en su lámpara para velar la noche. Mas sin embargo, las imprudentes no llevaron suficiente aceite en su lámpara. ¿Qué sucedió? Que estando velando en la noche, a las imprudentes se les terminó su aceite y tuvieron que marcharse a ir a conseguir más. Y las prudentes tenían suficiente aceite en su lámpara para seguir velando. Y el Señor, el novio, llegó. Y entró con las 5 vírgenes prudentes y se cerró la puerta. Se abrió la puerta, entró con las prudentes, se cerró la puerta y cuando llegaron las imprudentes se perdieron la bendición. Finalmente, hermanos, concluimos con Apocalipsis 3, versículos 11 al 13. Continúa el apóstol Juan: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la antigüedad, hermanos, se acostumbraba que los ciudadanos que trascendían en sus comunidades, en sus sociedades, que dejaban un legado, se acostumbraba que se hacían unas placas donde se grababan sus nombres y se encontraban en las columnas de los templos. Era una costumbre de la antigüedad y esto se hacía para que fuesen recordados. El Señor Jesucristo nos menciona en estos versículos que a nosotros, hermanos, sus verdaderos discípulos, sus auténticos discípulos, Él nos pondrá eternamente por columna de su templo. Nosotros seremos una columna eterna de su templo. Dice, nunca más saldrán de ahí. Ahí estaremos en su templo por la eternidad, como columna de su templo. Dice, y escribiré en ella, la columna, mi nombre y tu nombre.
y el nombre de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la cual ya no será la Jerusalén terrenal que hoy conocemos que está en Israel, en el estado de lo que hoy es el estado de Israel, sino que estará en el reino de los cielos. Hermanos, las columnas son importantes porque sostienen la estructura de un templo. Cuando un terremoto viene y el templo colapsa, solamente quedan de pie las columnas de los templos. El Señor nos dice que nosotros seremos esas columnas del templo, amados hermanos. Solamente los santos de Dios seremos esas columnas que trascenderán al día del juicio final. En la antigüedad ha habido dos juicios de Dios. Habrá un tercero y último que será cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar al mundo. Pero ya ha habido dos anteriores juicios. En el primero Dios sostuvo a Lot cuando mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra. En el segundo también Dios sostuvo a Noé y su familia cuando mandó el diluvio sobre la tierra. Amados hermanos, una puerta abierta significa una bendición, significa salvación, redención, vida eterna. Significa que el Señor nos da una oportunidad. En algunas ocasiones no tenemos claridad para ver esas puertas abiertas porque nuestra mente está distraída en las cosas de este mundo, o bien está confundida porque no tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto estamos alejados de Él. Hermanos, la promesa del Señor es que seremos columna permanente de su templo. Y quien de nosotros, o a quien de nosotros no le gustaría estar en un lugar santo, en la presencia de Dios, donde nos sentimos permanentemente amados por Él? Eso es lo que Dios nos promete. Hermanos, clamemos al Señor para que nos dé discernimiento en nuestros corazones y en nuestra mente, para conocer la voluntad, para conocer su voluntad en nosotros, y también nos conceda conocer aparte de su voluntad, conceda ser obedientes para guardar su palabra y hablar de su reino a todas las naciones. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado, bendito Padre. Tú nos amas, nos concedes, Señor, todas las bendiciones del día a día. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento a tu Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has concedido creer en que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a ti, Señor, si no es a través de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque tú abres puertas, porque tú nos has abierto la puerta, Señor, de tu reino, nos has abierto la puerta de tu corazón por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.